Bueno, los parámetros. Habíamos llegado el otro día acá hasta el punto 312. Teníamos las variables aleatorias definidas, discretas en el primer caso, y su distribución de probabilidad, que es lo que analizamos en este capítulo. La variable aleatoria, la distribución en la población completa, puede ser una población infinita, y ahí hablamos de probabilidad, en vez de frecuencias, como pasaba en la unidad 1, que era un conjunto de datos, y uno en ese conjunto de datos tenía frecuencias. Acá hablamos de, no hay conjunto de datos, sino la población entera, hablamos de probabilidad. La probabilidad son como porcentajes, como que una probabilidad de 1 es el 100%, entonces si tal valor tiene una probabilidad de 0,2, decimos, bueno, el 20% de esa población toma el valor tal, ese valor que tiene probabilidad 0,2. Entonces ese 20% es una proporción, no importa la cantidad, si esa población es infinita o finita, acá hablamos de probabilidad. Y entonces definimos lo que son el promedio y el desvío estándar en una distribución de probabilidad, que son como las medidas resúmenes de la unidad 1, en este caso son parámetros, porque estamos hablando de la población completa, la simbología del promedio, que es mu, y la de la variancia sigma cuadrado, son los símbolos para la población. Y el promedio, en este caso, va a ser la sumatoria de cada valor por su probabilidad. Como si fuese en la unidad 1 que multiplicábamos cada valor por su frecuencia relativa, que las frecuencias relativas suman 1, bueno, igual que las probabilidades. Y entonces la idea es la misma, que es el promedio. Nada más que ahora no tengo n datos, solamente tengo las probabilidades que son esos porcentajes, y bueno, se multiplica cada valor por su probabilidad y después se suma. Y eso es el promedio, que también se le llama esperanza. Esperanza de la variable, esperanza de x. Y la varianza o variancia, vamos a usar la misma idea. Es un promedio también. Fíjense que es como una esperanza. Es un promedio. Pero de cada valor menos el promedio al cuadrado. O sea, cada xy menos el promedio, que es mu, lo elevo al cuadrado, eso lo multiplico por su probabilidad. Cada uno de los valores tiene una probabilidad. Bueno, entonces se multiplica y después se suma todo. Acá dice con i de 1 a infinito, bueno, serán los valores que sean. Si son 3 valores, serán 3 valores la variable que toma. Y de esa manera se obtiene la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza es el desvío estándar. Es igual que en la unidad 1. Y después ya sabemos entonces lo que miden, bueno, el promedio y la desviación estándar, la medida de variabilidad. Y justamente la variabilidad, la dispersión que hay en torno al promedio. Por eso medimos como el alejamiento de cada valor del promedio. Bien. Bueno, acá hay un par de ejercicios, por ejemplo, uno tiene una tabla, cada valor con su probabilidad, y de ahí vamos a obtener lo que es el promedio y el desvío estándar. Tenemos valores 0, 1, 2, 3 y 4. Cero 40, 0 30, 0 15, 0 10, 0 0 5. 0, 15, 10, 10. Me falta uno ahí.
0,15. Tenemos todos los valores y las probabilidades al lado. Vamos a ponerlo así, X acá. Y la simbología era, acá ponemos X y X, pero bueno, la X grande es el nombre de la variable y la X chiquita es un número. Por eso acá en esta columna de la X chiquita, que me indica los valores que toma la variable. En este caso del 0 al 4. Y después, acá escribo la probabilidad de cada valor. O sea, de que la variable X grande, que es el nombre de la variable, sea igual al número, a 0, por ejemplo, 0,40. Probabilidades suman 1, como corresponde. Si no, está mal la distribución de probabilidad. Y después entonces multiplicamos cada valor por la probabilidad. Y sumo. Ese es el promedio, 1,1 de esta variable. Bueno, con el Excel uno tiene las funciones, insertar función para sacar promedio y desvío, pero en realidad eso es para un conjunto de datos, no para una tabla de probabilidad. O sea, si yo tengo un conjunto de datos, me refiero de n datos, un conjunto finito de datos, ahí sí uno va a insertar función, elige todo el conjunto de datos, y con eso le puede pedir el promedio, la desviación estándar, ya sea muestral o poblacional. Acá, como yo le decía antes, no hay n datos. O sea, cada valor con la probabilidad que le corresponde. Entonces tenemos que aplicar la fórmula y ahí entonces me dio el promedio, 1,1. Para el desvío estándar hay una forma de cálculo. No recuerdo si está acá en el apunte, que también se usaba en la unidad 1, pero bueno, es cada valor al cuadrado por la probabilidad y se suma. Y después a este valor le resto el promedio al cuadrado. Y eso va a ser la varianza. 1,39. Si hacemos la raíz cuadrada, esta es la desviación estándar. Bueno, este es el promedio, entonces 1,1. A ver, ¿qué era la variable X? Dice, el número de unidades fructosas producidas por esta línea en un día normal. O sea, cada valor se refería al número de unidades fructosas producidas por día. Así que en promedio se producen, a ver, ¿cómo vamos interpretando todos los valores? Por ejemplo, 0,40. 40% de los días se producen 0 unidades defectuosas. 30% de los días, 1 unidad defectuosa. 15% de los días, bueno, y así. A su vez también la probabilidad se puede interpretar como, o sea, como un porcentaje, sino como una posibilidad de un resultado aleatorio. Por ejemplo, elijo un día al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya 0 unidades defectuosas? O sea que siempre podemos, a partir de que ahora estamos trabajando con las variables aleatorias, podemos hacer esa doble interpretación de la probabilidad. Una era, si yo pensara en muchísimos días, una gran cantidad de días, el 40% tiene 0 unidad defectuosa. O sea, bueno, el 40% de los días hay 0 unidades defectuosas. Y la otra es que si elijo un día al azar, de esos infinitos días elijo uno al azar, la chance de que haya 0 unidades defectuosas ese día es 0,40. Y 1,1, bueno, es el promedio también, pensando en muchos días, en infinitos días, en promedio, tengo 1,1 unidades defectuosas.
porque fíjense que los valores van de 0 a 4, pero lo más probable, ¿cuáles son? 0, 3, perdón, 0, 1, después cada vez menos probable, entonces por eso el promedio me da un valor más bajo, bien cerca del 1, por ser los valores bajos más probable que los altos, en este caso. Una distribución asimétrica sería esta. En el 0 la probabilidad más alta y después va bajando. Bueno, la desviación estándar, que no hace falta decir una frase, porque, bueno, sí, podríamos decir el alejamiento promedio del promedio, pero yo, más que nada el desvío estándar, más que estar diciendo una frase para interpretarlo, sino saber explicar qué mide eso, ¿no? ¿Qué es el alejamiento de los valores del promedio? Eso es lo que mide el desvío estándar. Así que bueno, toda esta parte que trabajamos con las variables aleatorias es muy similar a la unidad 1. Todo lo que estamos viendo. Con esas diferencias de no es un conjunto de n datos, sino que estamos pensando en una población que podría ser infinita. Y entonces hablamos de porcentajes, no de cantidad de datos. Acá no existe una frecuencia absoluta, solamente existe una probabilidad que sería parecido a la frecuencia relativa. ¿Dónde aparecerían la frecuencia absoluta, relativa y todo eso? Y si yo agarro y digo, bueno, observo esta variable en n días, agarro eso, 10 días, 20 días, y empiezo a contar, bueno, la cantidad de unidades defectuosas de cada día, mido la variable, o sea, esos 20 días, y bueno, me armo una tabla de frecuencias. Ahí aparecerían las frecuencias. Esta información es como más, si se quiere, algo como más ideal, porque estaríamos pensando de infinitos días. Ya de alguna forma se llegó a conocer que el 0 tiene una probabilidad de 0,4. Bueno, no es que agarré 10 días y en 4 de ellos hubo 0 unidades defectuosas. No, esto sería como que, si es la probabilidad, ya estamos pensando de que o se estudió a largo plazo, muchas observaciones, se pudo determinar esa probabilidad, o de alguna otra forma, no sé, se llegó a esa probabilidad, pero es, o sea, se aplica como a todas las unidades a población infinita. El 40% tiene ese valor 0. Bueno. Después no pasaba a la segunda parte. Bueno, yo